Ya, Clarita. Así ahorita voy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te doy gracias en este día. Gracias por el aire que tú nos has regalado, Señor. Porque sin este aire, Señor, que tú nos regales, no somos nadie, Señor. Gracias, Padre, por el sol que nos diste, por la luna, Señor, por todas tus maravillas que nos das día y día, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. También te pido, Señor, en este momento, a cada uno de nosotras, las madres Mónicas, que nos ayuda, Señor, a entender todo lo que Carlitos nos enseña y que nosotros aprendemos, así como él ha tenido este gran privilegio de darnos este mensaje suyo, Señor. Pues danos tú también que nosotros podamos hacer lo que tú le has dado a él. Señor Jesús, en este momento te pido por Carlitos, para que le pongas tus manos encima de él, para que lo que él nos quiere enseñar el día de hoy y nosotros entendamos lo que él nos daría al respecto tu mensaje, Señor. Señor Padre, te pido que tú nos bendigas a cada uno de nosotros y que aprendamos algo de lo que él nos va a enseñar hoy. Señor Jesús, gracias, Señor, gracias por poner esta persona en nuestro camino. Gracias porque tú nos has dado este gran privilegio para poder estar juntamente con Carlitos. Gracias, Señor Jesús, te lo agradezco, Padre. Vean. Te pido también por todos aquellos que necesitan de ti, que todo lo que nosotros aprendamos, Señor, también podamos dar a todos los que necesitan. Te pido, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Clarita se quedó sin volumen. ya, vea, ¿Me escuchas, Bea? ya, vea, Bueno. vea. Sí se escucha. Sí se escucha. ¿Me escuchas? Sí. No, no me escucha, Bea. Amén, amén. 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 Ya. Amén. Sale Bea, no salgo yo. Ahora sí. Bueno. Entonces ya estamos listos, don Carlitos. Muchas gracias. Aprovechemos a apagar nuestros micrófonos para que podamos grabar sin el sonido de con quien estamos. Bueno, iniciemos pues. Pues buenas noches, amadas hermanas, que de nuevo nos reunimos aquí en la comunidad Madre Mónica, junto a Jesús y a Virgen María. Qué alegre. Hoy estoy feliz, hermanas, porque hemos estado avanzando enormemente en el desarrollo de la catequesis, del anuncio del reino de Dios. Hemos avanzado tanto que gracias a Dios ya lo que nos queda, ustedes van a ver que los temas que vienen pues ya son temas más que todo complementarios a lo que ya hemos aprendido, que nos van a permitir pues como repasar desde el principio lo que hemos venido recibiendo. Pero ya la esencia de la enseñanza ya la hemos recibido. Y entonces esa esencia es la que yo tengo que asegurarme que usted la conozca, la pueda usted expresar con pocas palabras, ¿verdad? Y que ya se esté manifestando en su testimonio de vida, ¿verdad? Porque no tiene ningún sentido recibir una enseñanza espiritual si nosotros seguimos siendo las mismas personas de antes. No tiene sentido. Sino que la palabra de Dios nos está transformando a través de la enseñanza y nos está convirtiendo en lo que el Señor espera que con un nuevo testimonio nosotros nos graduemos de esta catequesis. Y la graduación se va a manifestar en la manera en que nosotros estamos actuando en nuestra propia
vida, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar enamoradas de Jesús. Hoy vamos a ver el sentido que tiene estar enamorado de Jesús. Y vamos a continuar con nuestra catequesis en el tema número 14, que se llama la misión y el reino, ¿verdad? Dice ahí que cuando el discípulo o la discípula está enamorada de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Cristo salva, ¿verdad? Y eso lo estamos viviendo. Pero yo le voy a agregar algo más para que vayamos ya asociándolo al resumen de lo que debemos nosotros saber y poder expresar acerca del reino de Dios. Entonces lo voy a volver a leer, dice, cuando la discípula, Madre Mónica, está enamorada de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Jesús, solo Cristo salva, porque está enamorada de Jesús, ¿verdad? Enamorada de Jesús, de su corazón misericordioso eucarístico, y ha dejado que el Señor le transforme su propio corazón, ¿verdad? Y que le provea de la mirada misericordiosa de Jesús. Entonces ahí ahora ya vamos a empezar a entender que estos temas ya los tenemos que ver en relación de estar amando a Jesús, siguiéndolo, pero desde su corazón misericordioso eucarístico. Y entonces ustedes van a comprender cómo es de importante esta enseñanza que hemos recibido de unir nuestro corazón al corazón misericordioso eucarístico de Jesús y transformarlo el nuestro en el de él, porque si nosotros logramos aprender eso, entonces vamos a ver que todo el evangelio ya va a tener un nuevo sentido para nosotros. A partir de esta enseñanza, de este momento, usted ya no va a poder leer el evangelio y escucharlo proclamado de la misma manera que lo ha hecho de aquí para atrás. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a verlo a través de la mirada misericordiosa de Jesús desde su corazón de misericordia eucarístico. Entonces vamos a comprender que ese evangelio tiene otra profundidad totalmente diferente a la que nosotros estamos normalmente acostumbrados a escuchar. Ya no vamos a poder escuchar el evangelio de la misma manera, bendito sea Dios. Ahora lo vamos a escuchar brotando desde la voz de Jesús, ¿verdad? Pero acompañada esa palabra de su mirada misericordiosa y de sus sentimientos que brotan de ese corazón misericordioso eucarístico que él tiene. Y como nosotros ya lo tenemos porque estamos comulgando con él en la Santa Misa, entonces nos va a enseñar que lo que él ha enseñado en el Evangelio, ya nosotros nos vamos a poder apropiar de esas enseñanzas y las vamos a comprender en la profundidad en que las expresó Jesús. Ahora, antes de esta enseñanza, no la podíamos nosotros entender de otra manera, ¿verdad? Porque apenas estábamos dejando que él nos enseñara la profundidad de esas enseñanzas que dio. Pero ahora, a partir de hoy, todo el evangelio que vayamos a proclamar y a escuchar va a ir acompañado de esa mirada misericordiosa de Jesús y esas palabras que vamos a proclamar van acompañadas de esa cómo se expresa el corazón de misericordia de Dios Padre en Jesús para cada uno de los que lo están escuchando. Es algo maravilloso lo que hoy vamos a ver. Entonces, recapitulando un poquito, en el tema anterior vimos que hay personas que a pesar de que Jesús nos invita, ¿verdad? En el nombre del Padre y con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? A responder a su llamado, que nos invita a esa gran cena para participar en esa comunión de su amor y misericordia, que es el reino de Dios. Hay personas que no responden a ese llamado. Y entonces eso ya nosotros pues nos dirá, ay, pobrecitos, ¿verdad? Es que no es posible que esas personas todavía no respondan a ese llamado que Dios les está haciendo. Tenemos que ver de qué manera hacemos algo para ayudar a esas personas a que respondan positivamente al llamado de Jesús. Y aprendimos también, y escuche bien hermano para que se lo vaya usted aprendiendo, que nos hemos apropiado, hemos hecho propio el corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Y como ya ese corazón ya
transformó el nuestro, entonces ya nos corresponde a nosotros reflejar ese corazón que ya tenemos, ese corazón lleno de misericordia y amor de Dios. Y ese compromiso que hemos asumido de ser Eucaristía con las demás personas, nos corresponde asumir ahora su mirada misericordiosa, que fue el tema de la semana pasada. Ese tema maravilloso, ¿verdad? Donde descubrimos que Dios, a través de Jesús, nos mira con misericordia. Y no solo a nosotros, a toda la creación. Y entonces la vista, la mirada, que ya vimos que no es una simple mirada superficial, no es ver, mirar y observar, sino que consiste en contemplar cómo Dios, desde su misericordia, toda la creación, incluyéndonos a nosotros y a nuestro prójimo. Entonces, esa certeza de contar ya con nosotros en nuestro corazón, con esa misericordia eucarística de Jesús y reflejar la mirada de Jesús, ¿verdad? Eso nos va a ayudar entonces a que busquemos a estas hermanos y hermanas que necesitan encontrarse con esto que nosotros hemos recibido y hoy ahora ya nos hemos apropiado, para que ellos miren como nosotros, ellos contemplen como nosotros, y ellos tengan los mismos sentimientos que Jesús como nosotros, porque ahí es donde encontramos la verdadera felicidad, ahí es donde encontramos la verdadera libertad, el verdadero sentido de nuestra existencia. Ahí se encuentra asumir y apropiarnos el corazón misericordioso eucarístico de Jesús y reflejarlo en esa mirada que contempla desde la misericordia toda la creación y a nuestro prójimo. Ahí vamos ahorita. Entonces, ahora, el día de hoy descubriremos que el reino no solo requiere de una discípula enamorada de Jesús, es decir, personas que hemos aceptado que Jesús es nuestro Señor y Salvador y lo seguimos amando, que pertenecemos a Jesús, ¿verdad, hermanas? Ya no somos de nosotros, somos de Jesús. Que amamos como Él, porque como ya tenemos su corazón, lleno de misericordia eucarístico, pues ya podemos amar como Él y que contemplamos como Él toda la creación y a nuestro prójimo. Entonces dice que en este momento ya el Señor dice, bueno, ya están preparadas mis discípulas, mis madres mónicas, ¿verdad? Porque cumplen con todos estos requisitos. Entonces se nos invita a participar en la tarea, en la misión de extender el reino de Dios para que todos aquellos que podamos nosotros llevarles este mensaje con nuestro testimonio, nuestras palabras, con nuestras obras y con nuestra oración, ¿verdad? Ellos asuman también este reino, lo descubran como nosotros y empiecen a vivir la experiencia maravillosa del reino de Dios. Entonces, ese es el tema que se llama la misión y el reino. Ahora, pero miren, hermanas, si no hubiéramos recorrido el camino ya recorrido, ahorita no estaríamos comprendiendo nada más que la lectura y no tendría ninguna profundidad. Estas palabras que estamos leyendo sería un conocimiento del mundo nada más. Sí, la misión y el reino, pues sí, claro, Jesús nos da una misión de llevar el reino de Dios y nada más. Pero ahora comprendemos de que llevar el reino de Dios, que es Jesús, consiste en que ayudemos a las personas a que ellas también puedan apropiarse del corazón misericordioso eucarístico de Jesús, como lo hemos hecho nosotros. Y ya con ese corazón misericordioso, nuestro propio corazón, entonces lo reflejen en su mirada. Porque como cuando uno tiene un corazón lleno de Dios, pues la mirada que nace de nuestro corazón. Por eso decía el Señor, ¿verdad? Pues tus ojos reflejan lo que tienes en tu corazón. Entonces vamos a reflejar la misericordia de Dios. Bueno, este es el tema de hoy. Ya la parte esa en donde descubrimos que la tarea de extender el reino de Dios no se trata solamente de predicar o de catequizar, ¿verdad? Se incluye todo eso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la misericordia de Dios. No hay otro camino. No vamos a obligar a nadie. No vamos a amenazar a nadie, ¿verdad? Y es por eso que ahora comprendemos mejor a aquellos hermanos y hermanitas que tal vez por tener una
mala educación religiosa cristiana, ¿verdad? Que tal vez no son católicos, ¿verdad? En donde los pastores todavía no tienen, no han llegado a ese conocimiento espiritual. Entonces ellos vienen, pero ya amenazan con el infierno y que te vas a morir, ¿verdad? Y se quedan ahí, ¿verdad? En lugar de atraer con la misericordia de Dios, atrae con aquello de tener miedo al castigo. Hoy comprendemos a estos hermanitos que también tienen que aprender, así como nosotros hemos aprendido. ¿Y de quién van a aprender? Pues van a aprender de Jesús a través de sus discípulas misioneras. No hay otro modo. Cuando vean nuestro testimonio, cualquier hermano de cualquier religión, ¿verdad? Sea cristiano o no, y miren nuestro testimonio, va a decir, algo sucede de especial con estas personas. No puede ser que ellas vivan así. Yo sigo en mi religión y creo en lo que estoy enseñando, no he llegado todavía a tener esa alegría en mi corazón, a tener esa misericordia en mis ojos. Eso es lo que esperamos y espera Jesús, que el Señor vea, que ellos vean en nosotros, que se encuentren con Jesús, con los ojos de Jesús, con el corazón de Jesús y la mentalidad de Jesús. Y ese es el reino de Dios. Bueno, las citas bíblicas que nos dan para este tema 14, que ahora ya las vamos a ver en una profundidad diferente y usted va a ver cómo le voy a ayudar a que usted la comprenda mejor. Se la voy a proclamar y le voy a agregar algo al final para que comprendamos bien de cómo estamos comunicando ya este evangelio. Pero cuando vamos a comunicar el evangelio, que son las palabras que quedaron de Jesús para nosotros como una enseñanza en los evangelios, las vamos a decir, ¿verdad? Desde el corazón misericordioso eucarístico de Jesús en mi propio corazón y con mi propia mirada de misericordia. Así lo tengo que expresar. Yo ya no lo puedo expresar como era antes, con un corazón duro y con una mentalidad del mundo, ya no. Porque entonces pareciera como que no he aprendido, no he asumido ni me he apropiado de ese corazón de misericordia. Antes de darle la cita, me gustaría preguntarle cómo le fue con su esposo. ¿Cómo le fue? A ver, ¿verdad? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Verdad? ¿Le dio vergüenza? ¿O le dio temor? ¿O quiso hacerlo y no pudo? ¿O estuvo una semana peor que nunca y que le costó un montón hacerlo? No se sabe. No importa, hermana. Mire, usted vivió una experiencia. Puede ser que lo haya hecho o no. Ahora, ese es un buen termómetro para usted. Recuérdese que algo. Todo lo que aquí escucha de mí, no es de mí, es de Jesús. Entonces, no es conmigo. Yo no le puedo decir a usted, ahora, ¿por qué no lo hizo? Ahora, qué bárbara, ¿verdad? ¿Por qué no hizo caso? Yo no le voy a decir eso. No puedo porque no debo. Es Jesús. Entonces, póngase a pensar, ¿verdad? Que aquí estamos invirtiendo un tiempo valiosísimo de vida. Imagínese usted el tiempo que usted está evitando en este momento, tal vez atender a sus nietas, a sus hijos, a su esposo, ¿ah? Y de conocimiento, no es para sentirnos un poquito de paz, no. Además de todo eso, ¿verdad? Es el aprendizaje. El aprendizaje. Y la puesta en práctica. Porque sin la puesta en práctica, el aprendizaje se queda a la mitad. Y entonces nos va a llevar más tiempo. Usted va a necesitar más catequesis de otro tipo, mientras usted aterriza en lo que ya debería haber aterrizado. Bueno, ya no le voy a volver a preguntar, pero la tarea sigue vigente, ¿verdad? Hay que hacerlo. Yo también lo estoy haciendo con mi esposa y cuesta. Y es difícil, ¿verdad? Cuesta. Porque a veces más si uno lleva ya bastantes años ahí de relación, santo Dios, cuesta más. Ya con una mirada lo descubren a uno, ¿verdad? Con un festival solo ya te vi, algo tenés, algo me querés decir, algo querés. Y ahí va uno en la amistad que uno ha ido construyendo en el tiempo, ¿verdad? En la manera en que uno se ha ido relacionando, pues ahí va uno metiendo ahí, ¿verdad? Esa mirada
¿Cómo la tengo que ver? No, hombre, si está brava, pero no importa, tan linda que se mira brava, ¿verdad? Y cuando sube la cejita o cuando me habla así de esa manera que no debiera, pero bueno. Ay, Señor, ayúdame. Y entonces, igual yo, ¿verdad? Que yo tengo que limitarme a decir, no, hombre, y no, hombre, si a mí me está contemplando ella también y no encuentra a Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasa, Carlitos? Y ahí va, miren, la lucha continúa, ¿verdad? Este ejercicio hay que continuarlo porque es una bendición, hermanos. Mientras más lo vamos practicando, primero con nuestra pareja, después con nuestros hijos, después con otras personas, se nos va a facilitar anunciar el reino de Dios ya de una manera natural. Porque lo hemos hecho con las personas que más nos importan y más nos conocen. Por eso es que el envío es ahí. Así que las vuelvo a enviar en el nombre de Jesús para que contemplen a su esposo como lo contempla Jesús. Y ahí, desde su corazón de Jesús, ya en usted, ámelo como nunca lo ha amado. Bendito Dios. Vamos pues. San Lucas 9:1-2 dice, mira el evangelista San Lucas, recopiló esta información y nos la comparte hoy. Dice, Jesús convocó a los 12 y les dio poder para expulsar toda clase de demonios y para sanar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y ahí termina la cita. Ahora veamos, hermanas, miren la diferencia. Qué lindo es que el Señor haya designado, haya convocado a 12, les dio poder, dice. Y a nosotros también nos da el poder para expulsar toda clase de demonios y para sanar enfermedades. A nosotros también nos da ese poder. Y dice que esas señales van a acompañar el envío que nos está haciendo y a nosotros nos envía, dice, a predicar el reino de Dios. Fíjese la palabra que usó San Lucas. Predicación. La prédica. El mensaje gozoso, alegre, el querigma de la salvación en Jesús nuestro Señor. A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Bueno, viendo eso como lo presentó Jesús, entonces lo tenemos que decir que nos ha enviado a todo eso con el corazón misericordioso eucarístico de Jesús en mi corazón y con su mirada misericordiosa. Entonces yo ya le encuentro un nuevo sentido a esa palabra, porque yo me siento uno de esos 12 y Jesús en su corazón de misericordia, fíjese, en comunión conmigo me da el poder, porque como voy con él, como estoy haciendo Eucaristía con él en mi corazón, va conmigo Jesús. Ese es el poder que tengo. Y el poder de Jesús que yo llevo por tener ese corazón de misericordia eucarístico que lo adquirí en la Santa Misa, puedo expulsar toda clase de demonios y sanar enfermedades como lo hizo Jesús, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y puedo predicar el reino de Dios, pero yo ya voy a predicarlo con esa mirada de misericordia de Jesús. Voy a predicar ese reino y voy a sanar a los enfermos con esa mirada de misericordia de Jesús. Fíjense, hermanas, que hoy me llamó la hermana Mayra, una señora de El Salvador. Mi hermanito, mi amigo desde mucho tiempo, de muchos años, que vive en El Salvador, me puso en contacto con ella porque le dio cáncer. Y entonces estaba ella recibiendo sus quimioterapias. Eso tal vez hace un par de años. Y entonces me la pasó, ¿verdad? Me dijo, Carlitos, por favor, ora por ella y habla con ella, ¿verdad? Fíjese, pues mire, si yo llego Hay internet. palabras solamente humanas, ¿cómo iba yo a hacer para que ella sintiera el poder de Dios en su vida? ¿Cómo iba a hacer yo eso? ¿Verdad? Entonces, vamos a aplicar esta enseñanza para lo que hice yo con Mayra. Y entonces dice que Jesús me convoca
y me dio poder, dice, para expulsar toda clase de demonios y para sanar enfermedades. ¿Ah? Y Él me envió, dice, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero ahora comprendo que Él me envió si yo, y voy a dar fruto si yo llevo el corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Si yo llevo ese corazón, y entonces yo tengo una mirada, que es la mirada misericordiosa de Jesús. Y bendito sea Dios, lo pude hacer, hermanas. Entonces iniciamos una relación en donde el centro fue Jesús, no fue Carlitos. El centro fue el amor de Dios y su misericordia. Y el centro fue la palabra de Jesús que dijo yo quiero que tú sanes según la voluntad del Padre. Aceptemos su divina voluntad. Abandonémonos en su divina providencia, le dije a Mayra. Y vamos a perseverar en la oración. Te apuntas tú, le dije, porque yo voy a empezar a orar por ti en las comunidades que yo atiendo, voy a pedir oración por ti. Pero tú también tienes que hacer tu parte, ¿verdad? Encamínate a la iglesia de nuevo, confiésate, comulga con el Señor, asiste a tu Santa Misa, escucha la palabra. Y miren, hermanas, para gloria de Dios, hoy me llama la hermana feliz, porque dice que ya cada 3 meses está recibiendo evaluaciones y el médico le dijo que en estos momentos ya lleva 2 evaluaciones, no ha aparecido de nuevo el cáncer. Y entonces me llamó para darme las gracias, fíjese. Y mire, coincidentemente hoy, ¿verdad? Usted sabe cómo es Dios conmigo. Dios me pone las cosas en el camino, pero mire, para la enseñanza. No me lo dio ayer, me lo dio hoy, porque era para ustedes. Entonces, hermanas, miren, Mayra representa esas personas a las que tú vas a llegar como Madre Mónica, como discípula misionera de Jesús, como esa discípula misionera de Jesús que lleva el corazón misericordioso eucarístico en su propio corazón y que la mirada que vas a expresarle a esas personas representadas hoy en Mayra, que el Señor va a poner en tu camino, va a ser la mirada misericordiosa de Jesús. Y esa misericordia de Jesús es la que va a sanar. Entonces tú estás cumpliendo con este envío de ir y predicar el reino de Dios, porque predicar el reino de Dios significa llevar a Jesús. Pero no va a llevar solo la idea de Jesús, sino que vas a llevar lo que es Jesús, por lo que Él es el reino de Dios. Es ese amor misericordioso del Padre en el Espíritu Santo a través de Jesús. Entonces, hermanas, esta primera lectura donde Jesús nos convoca y nos da poder para expulsar toda clase de demonios y sanar enfermedades, se hace verdad y se hace realidad en nuestro apostolado siempre y cuando nosotros llevemos el corazón misericordioso eucarístico de Jesús en nuestro propio corazón. Y vamos a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos a través de esa mirada de misericordia de Dios, porque esa mirada no juzga y mucho menos condena, sino que esa mirada acoge, atrae, abraza, sana, purifica, escucha, permite que la persona se rehaga, confíe, crea y espere en la providencia de Dios. Veamos otro ejemplo. Lucas 10, 1, 2 dice: después de esto, el Señor designó a otros 70 y 2 también hay diferencias en los evangelios, ¿verdad? Uno dice 70 porque es el número, ¿verdad? Derivado de 7, ¿verdad? Que es plenitud, y otro le pone 72. Y los envió por delante, de 2 en 2, a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Bueno, los envió, dice Jesús, nos envía. ¿Pero cómo nos envía? Pues nos envía, hermanas, con el corazón misericordioso eucarístico de Jesús en mi corazón y con su mirada misericordiosa. Entonces, ya, y nos dice, vayan de 2 en 2. Porque si alguno de nosotros, hermanas, se descuida, si alguno de nosotros ha tenido mucha tentación o ha caído en la tentación, está el otro para levantar.
Está el otro para orar por él. Está el otro para fortalecerlo. ¿Verdad? Y cuando se juntan dos corazones misericordiosos de discípulos, ahí hay una mayor presencia de Jesús. Ahí hay una mayor presencia de Jesús. Ese corazón misericordioso, ¿verdad?, hace también que cuando nos reunimos dos o más en el nombre de Jesús, Jesús está presente. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo el evangelio ya se vuelve mucho más rico. Cómo ya la palabra ya tiene un sentido diferente. Porque toda la diferencia la hace en que yo antes lo miraba con mi mente y con mi corazón de piedra. Y entonces por eso es de que algunas veces, así como el evangelio de hoy, ¿verdad? Perdona 70 veces 7, decía, ay, Dios santo, no, eso no lo puedo hacer. Yo, pues sí, no lo puedes hacer, claro. Pero si tú ya lo lees a la luz de esta enseñanza que estás recibiendo y le agregas, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7, te digo Jesús a Pedro. Entonces dice, con el corazón misericordioso eucarístico mío, en tu corazón, y con mi mirada misericordiosa, vas a poder perdonar. Y ahí es donde está la felicidad, hermanas. Ahí es donde está el reino de Dios. Porque estamos haciendo para lo que fuimos creados. Estamos siendo verdaderos y auténticos como verdaderos y auténticos hijos e hijas de Dios. Estamos actuando como el verdadero Hijo de Dios, el hombre nuevo, Jesús, porque lo llevamos a Él en nuestro corazón de misericordia. Ahí se transformó ya toda enseñanza de todo evangelio, hermanas. Primera carta a los Corintios 9:16 nos dice Pablo, porque anunciar el evangelio no es para mí un motivo de gloria, dice, sino que es una obligación que tengo. Pobre de mí si no anunciara el evangelio, dice Pablo. Y ahora lo comprendemos. ¿Cómo lo vamos a comprender? Pues, pobre de mí si no anuncio el evangelio con el corazón misericordioso eucarístico de Jesús en mi corazón y con su mirada misericordiosa. Pobre de mí. Ya no es solamente el lenguaje que se utiliza donde leemos anunciar el evangelio, ¿verdad? Antes así lo leíamos. Ay, Dios santo, anunciar el evangelio. ¿Qué será eso, verdad? La buena nueva. ¿Qué tendré que decir? ¿Verdad? El yo, ¿verdad? El yo de Carlos. Ay, tengo una enseñanza, una prédica, tengo que dar una plática y me dijeron que anunciara esto, ¿verdad? Que tengo que proclamar esta cita bíblica. ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces hoy el Señor nos está enseñando a través de Pablo, miren, uno de los grandes predicadores de la historia del cristianismo, ¿verdad? Pues pobre de mí si no anunciara el evangelio, dice, con el corazón misericordioso eucarístico de Jesús en mi corazón y con su mirada misericordiosa. ¿Estamos comprendiendo, hermanas? Estamos viendo, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios se transforma cuando nosotros ya la vamos a ponerla en práctica, asumiendo y apropiándonos de ese corazón de misericordia de Jesús para hacerlo como Él lo hizo. ¿Por qué se convirtieron tantas personas, hermanas, cuando practicaba Jesús? ¿Por qué los apóstoles fueron tan dispuestos a entregar su vida en martirio para defender el reino de Dios, el reino de la misericordia de Dios? Pues por eso, porque ellos aprendieron de que tenían que asumir el corazón de su maestro, tenían que dejar que el corazón de Jesucristo, que es misericordia, que es Eucaristía, que es comunión, penetre en nuestro corazón y lo transforme de tal manera que ya no sea mi corazón, sino que sea el corazón de Jesús, el que vive en mí. Y a través de eso yo voy a reflejar lo que vive en mi corazón, que es la mirada de misericordia de Dios. Y entonces yo veo con misericordia a quien le estoy enseñando. Yo las estoy viendo a ustedes con los ojos de misericordia de Jesús en este momento y digo, ay, mis hermanitas lindas. Ellas han de estar preguntando por qué anunciar el evangelio no es un motivo de gloria para cada una de ellas, sino que es una obligación, porque ellas saben que cuando uno tiene el amor de Dios, y tú lo sabes, cuando tienes el amor de Dios en tu corazón, no puedes dejar de hablar de Él. Tienes que hablar de Él. Te rebalsa, te supera, como vimos en el vasito, ¿verdad?
nos llena el Señor y nos rebalsa de su amor, y entonces eso se rebalsa por todos lados. Y entonces vemos a personas, y se recuerda que yo les dije, ustedes se acordarán de esto. Yo les dije, se recuerda de que hay personas que ustedes encuentran que irradian una gran paz, que irradian una gran ternura, que reflejan la presencia de Dios en sus ojos, en sus palabras, en sus modales. Pues es precisamente por esto, hermanas, porque ellas viven el evangelio, aunque no se sepan la cita bíblica, aunque se les olvide lo que les he enseñado desde el principio hasta ahorita, eso ya no interesa. Eso no interesa, hermanas. Lo que interesa es que usted hoy, ¿verdad?, sienta, y si no lo ha permitido, le permite plenamente a Jesús que le dé su corazón de misericordia. Con eso ya alcanzamos la catequesis, porque esa es la única manera de anunciar el reino de Dios. Es la única, no existe otra, para que Jesús se haga presente y con el poder del Espíritu Santo convierta a las personas a las que les vamos a llevar el anuncio de la misericordia de Dios, que es el anuncio del reino de Dios. Bueno, ya vimos cómo en 3 citas casi les desarrollo el tema completo. Ahora vamos a parafrasear la enseñanza que ellos nos pusieron, porque siempre es importante situarse en el contexto y ver de qué manera nos lo va presentando. Punto 1 dice misión y reino de Dios, que son realidades inseparables. ¿Cómo no va a ser? El reino de Dios y la misión a la que nos envía Jesús es inseparable, hermanas, porque llevar la misericordia de Dios, esa es la misión, ¿verdad? Y ese es el reino. Todos son inseparables. La misión quiere decir envío, quiere decir que el Señor nos envía, pero nos envía ¿cómo? Nos envía a través de amarnos, nos envía llenándonos de su misericordia, nos envía rebalsando nuestro vaso y haciendo un vaso nuevo de nosotros, para que con esa pureza, eso cristalino que se mira, eso transparente, que no esconde nada, porque el amor de Dios nada lo es, nada esconde, esa mirada cristalina y pura, ¿verdad?, que transmite la misericordia de Dios y no el juicio, ni mucho menos la condena, podamos nosotros ser enviados a esa misión. La misión de Jesús se centró en anunciar el reino de Dios, que es su misericordia, por lo que Jesús preparó a sus discípulos para que lo imiten. Ahí está, hermana, ahí me resumen de la enseñanza. Pero ¿cómo lo vamos a imitar? Diga conmigo. Con el corazón misericordioso, eucarístico de Jesús en mi corazón y con su mirada misericordiosa. Y así asumo la misma misión que Jesús, porque ya con Él, por Él, con Él y en Él, no voy a fracasar. No voy a fracasar. Yo ya llevo esa mirada de amor que sana, que expulsa a los demonios. Recordémonos que cuando se habla de demonios, no crea usted que solamente son esos demonios así escandalosos que dan convulsiones a las personas. No. Son los demonios de los pecados cometidos, de personas que han caído en las tentaciones, ¿verdad?, y que ahí tienen escondido su pecado. Yo les contaba que el padre Pío, San Pío, él tenía el don en la confesión. Entonces él miraba a la persona que se iba a confesar y descubría el pecado, que el otro no estaba ni pensando en confesar, ¿verdad? Pero ¿por qué lograba eso? Porque tenía la mirada misericordiosa de Jesús, porque lo estaba haciendo con el corazón misericordioso de Jesús en su corazón. Por eso es que Pío es San Pío, ¿verdad? Y tenía ese discernimiento porque el Señor estaba en él. Y entonces con esa mirada de Jesús, que San Pío estaba viendo a esa persona, pues atravesaba toda barrera. Incluso confesado su adulterio y asistía a misa y todo, ¿verdad? Pero no confesaba. Y el padre Pío le hizo ver el pecado. Y entonces el hombre salió de la iglesia, no confesó, se arrodilló, lloró,
¿verdad? Y se dio cuenta de que tomó conciencia del pecado y entonces ya con humildad regresó a confesarse. Eso lo logró las palabras expresadas con misericordia desde el corazón de Jesús en el Padre Pío. Entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice, nos envía a cumplir la misma misión que Él. Jesús se centró en el anuncio del reino de Dios, que es su misericordia, y nos prepara. A ver, hagámonos esa pregunta. Que como discípula de Jesús, la misión de Jesús es mi misión. Reconozco que esa misión la debo cumplir con el corazón misericordioso eucarístico de Jesús en mi propio corazón y con su mirada misericordiosa. Comprendo que esa misión es vivir y anunciar el reino de Dios como lo hace Jesús. Miren, Jesús era alegre, ¿verdad? Vimos ahí alegrísima, llena de gozo. ¿Por qué? Porque no tenía nada que lo culpar en la conciencia. Tenía toda la libertad del mundo. Sus intenciones eran totalmente puras y santas. Nunca estaba mostrándose con doblez. No era hipócrita. Era libre. Era libre porque estaba lleno de la misericordia de Dios. Porque Él es la misericordia de Dios. Y entonces dice, comprendo que esa misión que eso es lo que el Señor me está enviando hoy. Pues hoy te estoy enviando a eso, hermano. A vivir esa experiencia maravillosa. El punto 2 dice discípulos y misioneros. Jesús llama a sus discípulos para estar con Él. Y para enviarlos a predicar con el corazón misericordioso, eucarístico de Jesús en mi corazón y con la mirada de misericordia. O sea, yo tengo que estar con Él para que me dé su corazón. Y para enviarme, dice, a predicar con su propio corazón. Ya no con el mío. Ay, gracias, Señor. Me quitas un gran peso de encima. Yo creí que yo era el que tenía que hacer todas las cosas. Yo era el que yo tenía que decir palabras extraordinarias y buscar la mejor manera de transmitir un mensaje y buscar la manera de impresionar a aquellas personas a las que les estoy enseñando. Y el Señor nos dice, no, si no eres tú tú no eres el mensaje, Carlos. Madre Mónica, tú no eres el mensaje. El mensaje es el Señor. ¿Verdad? Y entonces Él nos hay, primero quiere que estemos con Él, porque si no estamos con Él, ¿de dónde vamos a recibir su corazón? Y el estar con Él significa la oración personal, la oración comunitaria, la Santa Misa, los sacramentos, las catequesis, los retiros. Todo eso es estar con Él. Las obras de misericordia. Encontrarnos con Él en el pobre, encontrarnos con Él en nuestras hermanas de la parroquia o hermanos, encontrarnos en el enfermo, en el preso, en el migrante. Ahí está el Señor. Él quiere estar con nosotros. Y ahí está con nosotros. Él nos está enseñando. ¿Verdad? Hoy Jesús salió a mi encuentro a través de la hermana Mayra. ¿Verdad? Hoy el Señor me dijo a través de Mayra, mire qué bendición que usted haya orado por mí. Yo le dije, hermana, no fui yo, fueron las comunidades que atiendo, fueron hermanos y hermanas que aceptaron la invitación de Jesús para orar por ti. Que ya nosotros no somos extraños, le dije, somos familia. Ay, gracias, me dijo, sí, le dije, somos familia. Ya no te puedo ver como un extraño. Yo ahora te veo como una familia, como que si fueras mi hermana. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eres mi hermana en Jesús. Yo así te miro, así te quiero. Así me preocupo por tu necesidad. Así he sufrido cuando has sufrido con tus terapias, que conozco el sufrimiento que has tenido. Y así ya estoy alegre y feliz ahora, porque mi hermana está sana en el nombre de Jesús. Y está saliendo de su enfermedad. Yo soy feliz.
Hermano, dígame usted si eso no le da felicidad a uno. Pues esa es la felicidad del reino de Dios a la que el Señor te está invitando. Y para eso te está preparando. Para que disfrutes eso. Para que disfrutes lo que yo disfruto cuando a mí me habla el Señor a través de las hermanas. Así como dijo la hermana, ay, que el hermano Carlitos aquí, que el hermano Carlitos allá. Adiós, el pecador de Carlitos. ¿De verdad que ahí lo está reconociendo el Señor, aunque sea pecador? Qué lindo, ¿verdad, hermanas? Miren, yo este tema, yo se lo dedico a ustedes porque el tema este consiste que la misión que es Jesús, que es su misericordia, solo podemos llevarlo con su propio corazón. Ese es el tema. Entonces, hermanas, procuremos nosotros hacer los ejercicios que les he invitado a hacer en sus hojitas de trabajo. Responder esas preguntas ante Jesús y dialogar con Él. Porque esa es la manera que el Señor ha venido transformando su corazón. Quien lo ha hecho, Dios la bendiga, es una buena discípula. Quien no lo ha hecho, hágalo, por favor, sea una buena discípula. Porque el Señor dice que nos llama para estar con Él. Usted no quiere estar con Jesús. Yo sí quiero estar. Bueno, entonces haga lo que dice Él, pues. Hable con Él. Ya con Él, ya cuando habla con uno Jesús y me explica todo lo que yo le estoy explicando con palabras, entonces ya nos envía a predicar. Pero ya no nosotros, sino con un corazón diferente, que es el corazón de misericordia de Dios. Conscientemente debemos reconocernos enviados por Jesús. Esta es otra cosa importante en esta enseñanza. Hermano, usted no va enviada porque a usted se le dio la gana, porque usted quiso. No, usted es enviada porque la envía Jesús. ¿Y sabe a través de quién la envía? A través de la iglesia. ¿No? Ustedes que son una comunidad parroquial están sujetos al párroco, como yo. ¿Verdad? Yo cuando tengo una predicación fuera de la parroquia, e incluso las que tengo adentro, como el caso de ustedes, yo le pedí permiso a mi párroco para que él autorizara que yo pudiera enseñar o predicar, etcétera, a un grupo parroquial que está bajo su dirección y la responsabilidad del párroco. Entonces, el párroco es el que envía en el nombre de la iglesia. O sea, yo fui enviado a ustedes a través del párroco. No fue porque yo decidí ir o que ustedes me invitaron. ¿Verdad? Ustedes me invitaron, yo pedí permiso. Y me envió la iglesia a través del párroco. Y así les puedo servir. ¿De acuerdo? Entonces ustedes también, como madres mónicas, ustedes dependen de la comunidad parroquial. ¿Y quién dirige? Guiado por el Espíritu Santo, es el Padre Juan Carlos, al que hay que pedirle permiso. ¿Verdad? Si quieren hacer un retiro, si quieren hacer una actividad propia, preséntensela al Padre para que Él se las bendiga y o les haga las recomendaciones del caso. ¿Verdad? Entonces dice que conscientemente debemos reconocernos que somos enviados por Jesús a través de la iglesia y para eso debemos permanecer adheridos a Él para que nuestro apostolado produzca fruto. Lo mismo pasa también con esto. Fíjese que conozco predicadores que a veces no han aprendido este respeto a la jerarquía de la iglesia y entonces se van solos a predicar y resulta de que cuando uno mira en el tiempo, pues los frutos no son los que se esperaban. Yo soy testigo de que a la sombra, bajo la sombría del párroco, los proyectos florecen. ¿Verdad? Ahora, si son flores silvestres, así como que quiere ir a sembrar y va solito, es muy difícil que haya el mismo fruto. ¿Verdad? Así que yo por eso las felicito que sigan ese respeto hacia el sacerdote que es el párroco, ¿verdad? Y dejarse guiar en el Espíritu Santo por él. El discípulo dice, va a experimentar que estar unido íntimamente con Jesús significa asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que vivir el estilo de Jesús. Para que alegre dije, oh, yo quiero vivir el estilo de Jesús. ¿Y cómo vive Jesús? Pues Jesús vive libre, vive alegre, vive contento.
Claro que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay lágrimas. Pues él lloró, él sufrió, él también sintió lo pesado del camino, él se tuvo que dormir a veces, no tenía dónde guarecerse, no como taparse, tuvo frío, tuvo miedo, tuvo angustia, vivió nuestra experiencia humana, pero la vivió feliz. ¿Por qué? Porque él sabía que era poseedor del anuncio más poderoso que existe, que es el anuncio del reino de Dios, que es su misericordia. Y por lo tanto, esa misericordia siempre lo acompañó a él. Especialmente en Getsemaní y en su pasión y muerte. Él sabía que estaba siendo abrazado por el corazón del Padre. Así como nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios y abandonarnos en su divina providencia, abrazados de Dios, sabiendo de que en su misericordia todo va a ser para bien. Esas fueron las palabras que le expresé a Iba Mayra, que estamos hoy usando la de ejemplo, Dios la bendiga, para cuando comenzó su tratamiento. El Señor todo lo hace para bien, Mayra, no te preocupes, todo, aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento, aunque haya una mala noticia, aunque haya un retroceso, no te preocupes, abandónate en la misericordia de Dios, abandónate en su divina providencia. Él sabe cuál es el camino que hay que seguir, es el único que conoce la voluntad de Él, nosotros no sabemos nada. Entonces asumir, dice, ese ser discípulo y misionero de Jesús, significa asumir también ese estilo de vida de Jesús, en donde Jesús iba, a donde iba, dice, iba haciendo el bien. Jesús vivió haciendo el bien, ¿verdad? Entonces Beatriz, ¿cómo vive? Haciendo el bien. Magdita, Chenita, Clarita, Emilia, Dinora y quien me haga falta, van a estar viviendo, haciendo el bien. Carlitos, va a hacer el bien, Carlitos, ya le toca. Ya hizo el mal. Ya lo restablecí, ahora vaya y haga el bien. Y entonces uno asume ese estilo de vida. Eso es lo que quiere Dios, que tú asumas ese estilo de vida, es un estilo de felicidad, ¿verdad? También vamos a correr su misma suerte, eso quiere decir que va a haber cruz en nuestro camino, pero eso ya todos lo sabemos, hermano. Jesús nunca nos dijo que no iba a haber cruz, al revés. Jesús nos dijo, abraza tu cruz y abrázala conmigo y ofréndala para la redención de aquellos a los que has hecho daño o aquellos a los cuales yo les voy a aplicar esa redención a través de tu sacrificio. Y entonces hizo útil mi cruz. La cruz es lo más útil que hay para la redención del mundo. Nuestras cruces, hermanas, nuestros sufrimientos, sean inocentes o sea porque ha habido culpa. Si nosotros somos capaces de abrazar esa cruz y ofrendársela a Jesús, unirnos a Él en esa consagración, allí es donde recibimos su corazón. Porque ahí nos estamos donando a nosotros mismos y dejamos ya de ser yo mismo, sino que ahora ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Y entonces nos podemos hacer cargo de la misión de Jesús, que es hacer nuevas todas las cosas. Yo le doy gracias a Dios por Mayrita que hizo nueva su vida. Y ¿sabe qué hizo nuevo también en Mayrita? Su fe. Bendito sea Dios, me decía, es que yo tengo una gran fe, hermano Carlitos. Y el Señor me ha fortalecido y yo estoy segura de que voy a seguir estando bien. Así va a ser, hermana, le digo. Pero siempre abandonémonos en la providencia de Dios. Todo va a ser para bien, como te dije la primera vez y hoy se lo repetí. Todo es para nuestro bien, aunque nosotros no lo comprendamos. Y ese mensaje que le di hoy, ese es el mensaje que tú tienes que llevar a las personas que se te están presentando en tu camino. Desde tu esposo, tus hijos, tus nietos, toda tu familia. Hasta todo el prójimo que se va a hacer presente contigo. Llévale la fe en Jesús. Bueno, el tema, fíjese, es lindo y es importante. Ya llegó la hora de despedirnos, ¿verdad? Me voy a despedir solamente con esto. Dice, el último envío que le hizo Jesús a sus discípulos fue, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Dije yo, a ellos les va a tocar lo mismo que yo estoy haciendo. Ojalá que yo lo haga bien para que puedan hacerlo bien ellos. Espero que lo estoy haciendo bien, mis hermanas. Espero que lo estoy haciendo bien. Y entonces así como lo dice, es que el hermano Carlitos dice cuentas historias y dice esto y nos pone a reflexionar y me pone tareas y todo. Lo mismo vas a tener que hacer tú. ¿Ah? Porque a ti también te va a tocar esa tarea maravillosa
de hacer discípulos de Jesús, fíjate. Y entonces vas a decir, ay, hermano Carlitos, pero ¿de dónde comienzo? Pues vete a la enseñanza número 1 y vas a ver dónde comienzas. Por eso se quedaron grabadas. Ay, ¿qué hago yo entonces? Es que la primera fue el corazón del discípulo misionero de Jesús. Exactamente. Y ahorita ¿a qué llegamos? A descubrir que el corazón misericordioso, eucarístico de Jesús es lo más importante en el reino de Dios. Ahí está. Si nosotros ahora regresamos a nuestra primera enseñanza, ¿verdad? Usted mismo va a encontrar ahí la misma enseñanza que está recibiendo, solo que ahí no les decía yo que era un corazón misericordioso eucarístico, porque todavía no lo sabíamos. Pero de que usted tenía que asumir y apropiarse del corazón de Jesús, ¿verdad? Les dije yo, sin eso, estoy en enseñanza. Sin eso no sirve recibir la catequesis. Ahora ya comprendió por qué se lo dije, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ya a esta altura del reino de Dios, ya descubrimos que si yo no voy con el corazón misericordioso eucarístico de Jesús y su mirada, yo no puedo anunciar el reino de Dios. Les envío preguntas ahí para que ustedes las respondan en su PDF, por favor. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por habernos permitido estar sentados ante los pies de Jesús y Virgencita María. Gracias por la enseñanza recibida. Gracias por darnos ese corazón misericordioso eucarístico de Jesús en nuestro propio corazón. Y gracias por darnos tu mirada de misericordia, Señor. Permíteme que a partir de este momento yo continúe poniendo en práctica esa contemplación de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, de mi familia, y que así contemple entonces a mis hermanas de comunidad y a todas aquellas personas que pongas en mi camino. Y a ti, Padre, también deseamos decirte que te amamos con todo nuestro corazón. Desde nuestro corazón misericordioso eucarístico, Padre, ahora te lo digo desde más profundo como Jesús. Te amo con todo mi corazón, te amo con todas mis fuerzas, como las fuerzas de Jesús, te amo con toda mi alma, como el alma de Jesús. Te amo con toda mi mente, como la mente de Jesús. Y lleno del poder de tu Espíritu Santo, el amor tuyo de Dios, Señor. En tu Hijo, por Él, con Él y en Él, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanas, por siempre sea alabado. Bendito y alabado. Gracias por tenerme paciencia en esta enseñanza.